noches. Gracias por acompañarnos hoy, una vez más, dando continuidad al ciclo de charlas del Comité Ejecutivo Departamental. Hoy es el turno del edil Martín Bueno, que nos acompaña. Les agradecemos, les reitero, y los invitamos también, y esto continuará dentro de 2 lunes con la exposición de temas electorales que habrá de hacer el compañero Jean-Paul Tralí, para lo cual ya están convocados a partir de hoy. Y cumpliendo meramente con esta formalidad, le queremos dar la palabra a Martín Bueno, que habrá de instruirnos sobre temas que tienen que ver con la reclamación de los derechos ciudadanos, que creo que a todos nos interesa y que seguramente conseguiremos más estudios esta noche. Así que, Martín, usted tiene la palabra. Gracias. La idea del CED este año era hacer un pequeño curso sencillo, simple, sin demasiadas complejidades, para los miembros del CED y para todos los correligionarios que se quieran acercar. Antes de empezar, paso el aviso del secretario general, que no... capaz que viene, pero está en el Parlamento bien complicado. Hoy había bancada de Vamos Uruguay, como saben, y bueno, estamos en una semana compleja. Así que bueno, está allí. El tema que yo me propuse charlar y conversar de una manera muy descontracturada, poco formal y lo menos compleja posible es el ciudadano frente al Estado, ¿no? Y cómo el ciudadano habitualmente y de tiempos históricos suele ser vulnerado por el poder del Estado, ¿no? Y ahí voy a hacer primero una pequeña introducción para después centrarme en algunos aspectos prácticos, que a mí lo que más me interesa es los aspectos prácticos que le pueden ayudar al ciudadano común y corriente para defenderse frente al Estado. El Estado, desde su inicio, ¿tá?, siempre tuvo realmente poder, y poder frente a los ciudadanos. Muchas veces este poder, en principio legítimo, se puede utilizar en desvío de los cometidos del Estado. Muchas veces las personas, o sea, puede ser el propio Estado que actúa en desvío, pueden ser las personas, ¿tá?, que detentan el poder del Estado, que actúan con cierto desvío, y esto es lo que hace que el ciudadano común quede indefenso. En esto, a lo largo de la historia, se fueron dando herramientas, ¿no?, para poder ir solucionando esas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las primeras herramientas más obvias, ¿no? El sistema republicano, el sistema democrático, la separación de poderes, ¿no?, el ser todos iguales ante la ley, el tener un poder judicial independiente, ¿tá? Luego se avanzó más aún el habeas corpus, la acción de amparo, ¿no? Luego se siguió avanzando y se incluyó la responsabilidad patrimonial del Estado, o sea que el Estado debe reparar el daño que causa. Todo esto fue a lo largo de la historia, se fue avanzando hasta que llegamos al punto de hoy, donde en Uruguay yo creo que todo lo que son los derechos y garantías macro y los instrumentos jurídicos para proteger al ciudadano están dados, ¿tá? Ahora, estos claramente no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Porque tenemos un problema, que el diario convivir del ciudadano con el Estado, ¿no?, hace que haya micros, pequeños y constantes atropellos, ¿tá?, muy pequeños, que no son para hacer una acción de amparo, que no son para presentar una acción reparatoria patrimonial al Estado, que no son para presentar un recurso de inconstitucionalidad, ¿tá? Pero eso en una constante lo que hace es afectar la calidad de relacionamiento entre las personas y el Estado y afectar la calidad ciudadana, ¿tá? Y el principal promotor de derechos humanos, es primero el Estado como figura máxima, otorgando estas garantías generales. Pero en segundo lugar, ¿tá?, es el funcionario público, común y corriente, servidor, que trata con el ciudadano día a día. Porque si bien Liber, que anda mucho, que hace muchas denuncias y anda constantemente, diríamos, en contacto con los barrios, con las personas, con la gente, verá cómo hay un montón de pequeñas cosas que es difícil encontrar solución. Y que no es voy a hablar con un abogado, porque el abogado tampoco puede hacer nada, y en cambio se siguen atropellando los derechos del Estado, los derechos de los ciudadanos.
Yo voy a dar, es unos breves, si me quieren interrumpir, me interrumpan, estamos en casa, somos poquitos. Algunos primero los institutos macro y después vamos a lo más micro. ¿Ya? Obviamente lo dijimos, sistema republicano, democrático, separación de poderes, es lo básico y elemental. Los recursos administrativos. Nosotros sabemos que toda actuación que hace el Estado se la puede recurrir, ¿tá? Mediante un recurso administrativo. ¿Tá? Es importante saber que los recursos administrativos se tienen que presentar ante cualquier acto o hecho de la administración que me cause daño. ¿Tá? Y ahí a veces lo que es muy difícil, sobre todo cuando vamos a lo micro, es identificar cuál es el acto administrativo. Porque el acto administrativo del Estado que me causa daño no siempre es una resolución firmada que diga se notifica que tal cosa. ¿Tá? Muchas veces el acto administrativo es un inspector de tránsito que me pone una sanción, un acto verbal en una oficina, ¿tá? O en la vía pública, un simple acto verbal, un hecho cualquiera sea, ¿tá? Que me causa daño. Entonces ahí lo que es importante es siempre tratar de identificar cuál es el acto concreto y que no tiene que estar por escrito. Y eso es importante saberlo, porque yo creo que en la micro, en la de todos los días, la mayoría de actos administrativos que causan daño y actitudes del Estado que causan daño no están por escrito, son de hecho. Y mucho más que parecería que estamos en una cultura que cuántas veces me pasó, démelo por escrito, y por escrito se asustan. Muchas cosas no las quieren dar por escrito. Entonces, ese acto verbal, ese acto que sucede de hecho, también es pasible de ser recurrido y proseguir. Vivian. ¿Necesitas testigos para eso? ¿Necesitas pruebas, medios probatorios? Sí, pruebas, digo, la prueba siempre se necesita. En general, cuando recurrís a una cosa que ha sido verbal, lo más probable es que quede en agua de... Totalmente. Sí. Es parte de los problemas que tenemos. Okay. Pero es importante identificarlo, el problema. Es identificarlo. Es identificarlo. Recurrirlo es complicado. Okay. Recurrirlo puede llegar a ser complicado. Y sobre todo porque puede ser funcionario y probablemente diga que no dijo lo que dijo que ¿no? O sea, puede ser complejo, sí. Puede ser complejo. Los recursos. Desde que sucede el acto o el hecho, 10 días corridos. Nada. No hay tiempo. 10 días corridos es la nada. Cuando uno se dio cuenta que tenía que recurrirlo, ya se le pasó el plazo. Nuestra constitución en eso es indubio pro Estado. Nosotros tenemos una constitución que favorece al Estado en eso. Y no solo eso, que son 10 días corridos, sino que después que uno presenta el recurso, el silencio del Estado es la negativa. Por lo cual lo que sucede muchas veces es que el Estado se queda en silencio y no dice nada. Y uno presenta el recurso y no pasa nada. La Constitución prevé el sistema de la denegatoria ficta, que cumplidos ciertos plazos, en vez de se da, bueno, me dijo que no. Entonces ahí puedo recurrir al TCA, que es un órgano de alzada, que después vamos a eso. Lo que sería bueno proponer, y que ya en el partido se ha conversado muchas veces, y que sería un profundo cambio de la administración estatal, es la aceptación ficta. Si cumplido los 120 días el Estado no me contesta, es que me dijo que sí. Entonces ahí estamos obligando al aparato estatal, estamos obligando a que se pongan las pilas, estudien lo que presentamos y que nos digan que no, y que argumenten por qué no. Y si no nos contestan nada, quiere decir que sí. Eso sería un cambio, diríamos, cultural fundamental, porque hoy lo que pasa es que las personas presentan cartas, presentan notas, presentan recursos y no pasa nada muchas veces. La aceptación ficta haría correr a todos contra el reloj, realmente, y sería realmente un cambio cultural brutal. Los recursos, lo que dijimos son esos. Una vez se termina la vía recursiva, lo que se puede hacer es, si lo que resuelve la administración no me convence, es ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que allí los que me van a analizar la situación y van a fallar son jueces independientes. Esa es la máxima garantía, diríamos, que después que el Estado me dijo que no, me dijo otra vez que no, me dijo otra vez que no, en los diferentes niveles de los recursos, me lo puede estudiar un juez independiente y fallar. Garantías de que eso suceda. Primero, es un proceso largo, eterno, no es para gente, digamos, para problemas menores, porque realmente lo que pasa en general es que cuando tienen casos menores no vale la pena, porque estamos hablando de 5 años de proceso para quizás que no pase nada. Y lo que es aún peor, y les voy a poner 2 ejemplos de recursos del TCA resueltos en contra del Estado. El disco que está sobre Avenida Italia, no sé si lo conocen, y la Universidad de Montevideo.
Esos ambos edificios fueron construidos por resoluciones de la Intendencia y la Junta Departamental que fueron declaradas nulas. ¿Tá? Están construidos bajo un sistema de nulidad, no pueden estar ahí. ¿Tá? Se hizo un proceso recursivo, se llevó al Tribunal de Conciliación Administrativo y el Tribunal resolvió que eso era nulo. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Siguen estando ahí. La OEM sigue ahí, el disco sigue ahí, no pasó nada. Por eso digo, estas son las garantías formales, pero cuando lo bajamos a tierra a veces se complica. A los funcionarios, por ejemplo, en la relación con los funcionarios públicos o cuando es temas económicos, realmente sí pasa. En base a anular una resolución, puedo recuperar un cargo, puedo llegar a pedir un dinero, es diferente. Pero cuando vamos a cosas más grandes, la verdad que la aplicación después un poco que queda un poco en la nada. ¿Tá? Porque como digo, el disco sigue funcionando y la OEM sigue estando donde está, sin resolución habilitante que fue anulada posteriormente. Los procesos reparatorios patrimoniales. Hay un artículo en la Constitución que es fundamental, es el artículo 24, que dice: el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios centralizados y en general todo órgano del Estado serán civilmente responsables del daño causado a terceros. Esto es lo que pacta la responsabilidad del daño del Estado. Y la particularidad que tiene el daño del Estado es que no requiere culpa. El Estado es responsable aunque haya actuado legítimamente. ¿Qué quiero decir con esto? Entre particulares, uno es responsable del daño que causa cuando lo hace contrario a una ley, cuando lo hace contrario a un reglamento. ¿No? El Estado no. El Estado cuando causa un daño debe repararlo aunque sea un daño legítimo. Y así se da, es un daño legítimo causado por el Estado. El Estado puede sacar una ley que por esa ley afecta ciertos intereses que causan un daño concreto. Y ahí igual debe reparar. Esto obviamente que no hay que extrapolarlo a límites. Todo esto tiene su, es bastante complejo, pero por ejemplo cuando el Estado aumenta los impuestos se puede decir que está causando un daño. No, para eso no es. Para eso no es. Pero hay ejemplos concretos, por ejemplo cuando prohíbe alguna actividad. Si el Estado mañana resolviera prohibir la comercialización del tabaco 100%, ese es el típico acto del Estado legítimo, lo puede hacer, está bien, pero como causa un daño extremo a una actividad que hoy es legal, ahí puede haber una reparación. Pero esto del daño del Estado es muy importante, porque históricamente digamos, no se reconocía que el Estado podía causar un daño, sino que se decía que el Estado únicamente velaba por los intereses generales y que por tanto era imposible que causara un daño. Bueno, después fue avanzando y el Estado también puede causar un daño. La acción de amparo. La acción de amparo es algo que escuchamos mucho y es un instituto muy importante, de aplicación bastante más práctica que todo el resto ante casos extremos. ¿Y esto qué es? ¿Cómo? La usó Loco Abreu, está bien. La usó Loco Abreu, la han usado sobre todo en casos contra el Ministerio de Salud Pública por medicamentos, con resultados dispares. En algunos casos los jueces han entendido que correspondía, en otros casos han entendido que no correspondía. La acción de amparo es cuando se está violando de manera inminente, o sea, hay una violación inminente y actual y manifiesta de un derecho constitucional. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libertad de expresión. O sea, exactamente. Y que no tenga otro recurso que sea adecuado. Y eso es importante, que sea adecuado, porque muchas veces existe otro recurso, como son los recursos administrativos, pero no son adecuados, porque tengo que esperar 3 o 4 años. Si yo espero 3 o 4 años, el daño es inminente y actual. Es un proceso muy sumario, muy cortito. Estos son los procesos que requieren abogado, como todos los otros son todos procesos que requieren abogado, o sea que estamos hablando de una escala donde el ciudadano solo se le complica. Y la acción de amparo se usa bastante, como decía, contra el Ministerio de Salud Pública había varias, en caso de enfermos de SIDA en general y enfermos de cáncer, donde, muy simple, si no toman el medicamento que corresponde, se mueren. Y el Ministerio de Salud Pública suele entregar unos medicamentos indios que no funcionan muy bien. Eso es real, había una gran movida, hubo varios casos, y en algunos casos el Ministerio de Salud Pública falló a favor de los enfermos y otras veces consideró que no. La acción de amparo se ha desnaturalizado un poquito porque a veces se ha utilizado un poco de más, y se han utilizado para cosas que, por ejemplo, Antel Arena. Se ha hablado de usar la acción de amparo para el caso de Antel Arena, porque ya nos quedamos sin herramientas.
te la echan para afuera. Pero sin duda que la van a echar para afuera. Porque no hay, claramente, digo, no es algo inminente, no es un daño brutal, aunque muchos podríamos argumentar que sí lo es. ¿Ah? Pero bueno. Este es otro, el habeas corpus, en realidad, es la acción de amparo, pero directamente para la libertad. El habeas corpus es el instituto original, que era, explíqueme por qué estoy preso, o por qué estoy detenido, ¿no? Y la acción de amparo, pues, se creó para todo el resto que no fuese la libertad. Las acciones de inconstitucionalidad son la otra herramienta. Saben que si hay una ley o hay un decreto de la Junta Departamental que se consideran inconstitucionales, ¿ah? Se puede ir a la Suprema Corte de Justicia. El Uruguay tiene la característica compleja que las declaraciones de inconstitucionalidad son únicamente para el caso concreto. Siempre. Solamente son para el caso concreto y no pueden nunca extenderse a otras situaciones. Y eso trae ciertas complejidades. Es de los pocos países del mundo que es tan así. En general, en la mayoría de los países del mundo, la declaración puede ser para el caso concreto o la propia Suprema Corte, dada la flagrancia constitucional, la puede dar por efectos generales. ¿Tá? Aquí no sucede así y es siempre para el caso concreto. ¿Tá? Lo cual genera una situación bastante compleja. Y volviendo al ejemplo de la Antel Arena, la Antel Arena es un caso donde hay muy pocas herramientas jurídicas, porque no hay una ley, no hay un decreto de la Junta Departamental concreto respecto a la situación. ¿Ah? Entonces no hay por dónde agarrar la inconstitucionalidad. ¿Ah? Y lo único que pudo haberse realizado era hacer un recurso en tiempo y forma administrativo que no se hizo, ¿no? 10 días corrido, todos nos dormimos, 10 días corrido, nadie lo hizo. Y bueno, lo que hicimos en la Junta fue ir a otros mecanismos, que es elevar las actuaciones a la Cámara de Representantes, que marchamos. ¿Tá? Y ahora hay otro expediente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero complejo. Bueno, y todo esto que venimos hablando en realidad soluciona lo que son los problemas del sistema. O sea, nuestro sistema jurídico, democrático, republicano está armado de tal manera que tenemos herramientas para defendernos ante cosas complicadas. ¿Tá? Ahora, si el Estado me daña en algo sencillo, en algo concreto, en algo chiquito, estoy complicado, no tengo nada para hacer. Y ahí está el problema. Cómo empezar a trabajar en las pequeñas violaciones que existen a los ciudadanos y que no son para hacer una acción de amparo, no son para hacer una inconstitucionalidad, y hay miles. Desde ir a una oficina pública y pedirle el nombre del funcionario y que el funcionario no te lo dé, desde decir, ir con la nota al centro comunal y decir, no, yo no te la recibo y que no te la quieren recibir, ir a pedir un expediente y que te pregunten para qué lo querés, cómo lo querés, que no te lo voy a dar, que venís después, que el expediente es reservado, que no te lo puedo dar. Hay un sinfín de cosas. Entonces vamos a ver un poquito qué se puede hacer en esos casos. Antes de entrar en eso, un nuevo instituto que está funcionando es el del defensor del vecino, ¿ya? Que es otro instituto de defensa del ciudadano. Es un instituto nuevo, moderno, que yo, como siempre digo, no sé si da demasiadas soluciones prácticas, pero es algo más. ¿Ya? Y como muchas veces vienen, por ejemplo, en la Junta Departamental a plantear problemas concretos que no tienen una solución por vías institucionales formales, el defensor del vecino es otra vía más. Y yo lo que siempre defiendo de la defensoría es justamente que se le da al ciudadano una posibilidad de acudir a alguien que está en el sistema, que está enrabado con todo el sistema político, pero que no es político. Porque no todos los ciudadanos a veces quieren acudir a alguien de un partido político para intentar defender sus intereses, sus derechos. Entonces, no quieren hacer política, son apolíticos, hay gente que no quiere, y bueno, yo creo que el defensor del vecino les da una herramienta más para intentar obtener algo. Vayamos a cosas concretas. Los que están acá, la mayoría de cosas que voy a decir las saben en realidad, pero bueno. Cosas concretas. Cosas que no suelen pasar, pero que deberían pasar. Todos, o muchos de ustedes conocen el decreto del 500 y muchos de ustedes conocen el digesto municipal. ¿Tá? Algunas cosas básicas.
¿tá? Sobre todo cuando uno está en tratamiento y cuando se la complica, ¿vio? Cuando uno va a hacer un trámite y le complica la vida, ¿tá? Que me falta el sello, que me falta esto, que me falta esto otro, ¿no? Primero, informalismo en favor del administrado. Básico y elemental, nunca nos pueden rechazar por una formalidad. ¿Tá? Siempre deben aceptar nuestro pedido, nuestra petición, lo que sea, le agregar una documentación. Informalismo a favor del administrado. Está en una norma y es obligatorio para todo el Estado. Flexibilidad y ausencia de ritualismos. Lo mismo. Flexibilidad y ausencia de ritualismos. O sea, si me olvidé del punto 3, el clip, no me lo podés rechazar, porque lo dice la norma. Y hay otro elemento que está aquí que es muy importante y que está ausente y campea su ausencia en toda la administración, ¿tá? Que es la motivación de los actos administrativos. Todos los actos administrativos deben ser motivados, deben tener por qué se hace un fundamento de derecho y un fundamento de hecho. ¿Tá? Nosotros, los que estamos en la Junta, vemos venir los expedientes con resoluciones que dicen hágase, deshágase. Hay muchas cosas que se hacen sin motivación, que no se expresa la motivación. Esos actos técnicamente son tónulos, ¿tá? No deberían prosperar. En cambio es algo que campea. Les leo aquí un artículo. En el procedimiento administrativo deberá asegurarse la celeridad, simplicidad y economía del mismo, y evitarse la realización o exigencias de trámites, formalismos inadecuados, recaudos innecesarios o arbitrarios que compliquen o dificulten su desenvolvimiento. Si uno va a la DGI, por ejemplo, yo voy a la DGI y digo, mire, acá está mi cédula, yo soy Martín Bueno, acá está la cédula, quiero pagar impuestos, dígame, si no, traemos un certificado notarial que diga que usted es Martín Bueno y que usted quiere pagar impuestos. Pero ¿cómo? Yo soy Martín Bueno, acá está mi cédula, usted es un funcionario público. No sucede así, y este tipo diríamos, cuando se realizan estas normas, se realizan claramente con un ideal, ¿no? Están muy bien realizadas, pero estamos muy lejos todavía de poder cumplirlas, ¿no? Celeridad, simplicidad, evitarse realización de trámites, formalismos o recaudos innecesarios. Esto claramente no sucede en la práctica. En el procedimiento administrativo se aplicará el principio de informalismo en favor del administrado, siempre que se trate de la inobservancia de exigencias formales no esenciales. También, ¿cuántas veces a cualquier correligionario nuestro, amigo nuestro, le han rebotado los escritos, las peticiones, etcétera, etcétera? Por falta de formalidades a veces, u otras veces simplemente porque no, yo no te quiero recibir, ¿no? Tenés que ir a otro lado, andar, venir, etcétera, etcétera. Les leo otro. En caso en que el escrito presentado por el administrado mereciera observaciones del funcionario receptor, esto fue lo que nos pasó a nosotros con el Antel Arena, por ejemplo, que no pusimos las credenciales cívicas. Pusimos todo el escrito, 20 carillas, todos los abogados trabajando, una cosa, no los abogados de la Junta, abogados ¿no? Constitucionalistas, todo, una cosa. Pero nos olvidamos de las credenciales cívicas. En los casos que el escrito presentado por el administrado mereciera observaciones del funcionario receptor, se les hará conocer de inmediato al interesado. Y si éste no las aceptase, o sea, si me dicen a usted le faltó las credenciales, y yo le digo, no corresponde poner las credenciales, igualmente admitirá el escrito. O sea, igualmente lo debe admitir, consignando a su pie las referidas observaciones con las alegaciones de la parte y con la firma de ambos. O sea, siempre se tienen que recibir. Siempre, aunque no esté el certificado notarial, aunque falte esto, aunque falte lo otro, siempre se lo deben recibir. Está bueno a veces ir munido de... El decreto el decreto 500 es muy útil en eso, cuando va a cualquier oficina pública, porque otra cosa, y ahí el intríngulis de los tipos que no saben para dónde arrancar. Sucede habitualmente. Yo hace un tiempo estuve en el BPS de Maldonado, era el abogado de un tema, ¿no? Y yo le firmaba un escrito nomás. Entonces fui a ver el expediente y digo, necesito el expediente. Dice, ¿su nombre? Papá. Va, vuelve. No se puede dar porque usted no es apoderado. Pero yo soy abogado, está ahí. No, pero usted no es apoderado, no hay poder. Claro, la funcionaria pretendía un poder notarial, ¿tá? Con firma certificada, ¿tá? Un poder de verdad.
Pero lo que dice el decreto 500 es que cualquier letrado tiene autorización, bla, bla, ¿tá? Yo sabía que me iba a pasar. Entonces fui con el decreto y digo, pero mira, acá dice esto. Y se lo dejé. La pobre funcionaria no sabía qué hacer. Terminamos hablando con el gerente de la sucursal de BPS de Maldonado, después de una hora, y dijo, está bien, déselo, digo, pero toda una gran complicación que yo creo que es lo que afecta al relacionamiento. Al final funcionó, pero esto está bueno porque, o sea, cuanto menos, esto es terrible, ¿no? Pero a ver, si uno va de traje y corbata a una oficina pública, en general lo atienden mejor que cuando va una persona humilde. Digo, es la realidad. O sea, cuanto menos educación y más humilde, peor el trato desde el Estado. Eso es así, eso está mal que sea así. ¿Ah? Es realmente opuesto a lo que debería ser. Exactamente, es exactamente lo opuesto a lo que debería ser. Uno, cuando va a la OCE o va ante el... O sea, aparte es realmente muy notorio. Es por eso que nos pasa a veces a nosotros, que nos piden cosas que son muy sencillas, pero igual nos las piden. Porque a veces es una tarea cuesta arriba, algunos trámites muy simples, ¿tá? Cuando el Estado pone palos en el camino. ¿Tá? Porque la gente no entiende certificado notarial, formularios, cosas, no entiende nada. Y está bien que no entienda nada, no tiene por qué entenderlo. Y le hablan en difícil, y si uno no entiende se enojan a veces. ¿Tá? Y esto, a ver, no es hablar mal de los funcionarios públicos, que hay varios funcionarios públicos. O sea, lo que quiero decir es que es una cultura del Estado en general que tenemos aquí en Uruguay. Y es como funciona más o menos. Algunas dependencias mejor, otras peor, depende, ¿no? Pero es más o menos como... Pero Martín, aparte son escollos porque es un tema económico ya. Pero por supuesto. Porque en realidad un escrito sale X plata y ya te está frenando. Totalmente. Pero la mayoría de escritos comunes y corrientes los puede hacer el ciudadano común. No necesita nadie para hacerlo. Sí, anda. Lo que ocurre además en el caso del Estado, con la preparación del funcionario público, todos esos cursos de utilización del decreto, manejo del 500, de la ley de habeas data, ahora, todo eso, se lo empiezan a dictar a través de la Oficina de Servicio Civil cuando llegan a cargos gerenciales, Claro. y no al funcionario demostrador como correspondería, que es el que lo va a tener. Totalmente. Mirá, lo que acaba de decir Dante es claro. Yo tengo, perdón que ponga a explorar, un amigo que es inspector de la Intendencia de Montevideo. Inspector no de tránsito, inspección general, ¿no? Y me dice, loco, no sé nada, me mandan a la calle a poner multas y no sé ni el decreto 500, no sé las multas, no sé por qué, no sé el régimen punitivo, no sé nada. Entonces, claro, hago desastres. Claro, y después vienen los abogados y pierdo todas las multas. Y el tipo se siente mal. No solo el funcionario, permíteme, Dale. no solo el funcionario, no. Yo estoy siguiendo un juicio personal, administrativo, por un día de suspensión por no presentarme a un concurso. Por suerte tengo amigos abogados. Y me presento tarde, desprofeso, y me dice, no, venció su plazo. No, tengo plazo libre. No, imagínate, 10 días, ¿no? Entonces demostré así, fíjese el acta que me dejó la escribana, no tenía fecha de notificación. Terrible. La fecha era el día que yo me estaba presentando. Entonces es una responsabilidad del Estado instruir a sus funcionarios en esas cosas, que muchas veces no las saben. Todos tenemos ejemplos de que no las... O sea, muchas veces no las saben. Algunas veces podrán no querer aplicarlas. Pero yo creo que en general es en general no saberlas. Porque aparte, estas cosas básicas elementales que están en el decreto 500, pues están repetidas millones de veces por diferentes ordenanzas de la Junta Departamental, de las oficinas, del jefe, miles y miles de resoluciones que repiten lo mismo, que complejizan todo. ¿Tá? Y en realidad por el decreto 500 es fantástico, dice casi todo. Casi todo lo necesario para relacionarse con el Estado está acá. No necesitamos más. ¿Tá? Pero en cambio se agregan y se agregan y se agregan cosas. ¿Tá? Y bueno, les leo otra. Otra que esta es los que andan por los consejos vecinales, la intendencia, bueno, el Estado en general, y les gusta ver los expedientes, ¿no? Y quieren ver los expedientes. La exhibición de los expedientes administrativos a los fines de su consulta es permitida en todos los casos, salvo con respecto a las piezas que posean carácter confidencial. Esto está en el decreto 500. Después tenemos la ley de acceso a información pública que vino a atornillar esto. Pero o sea, esto ya estaba de antes. Los expedientes son públicos y puede acceder cualquiera a ellos. ¿Está? No te lo puedes llevar a tu casa si no sos parte. Lo podés ver, lo consultás y podés hacerle todo tipo de reproducción. Muchas veces dices, bueno, te lo presto. Quiero hacerle fotocopia. Ah, no, fotocopia no. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Cómo? Se asustan.
Aparte hay un tema que yo porque terminan como, bueno, espere que consulto. O sea, no debería ser, no, está acá, haga lo que quiera, ¿no? Tiene que cuidarlo nomás, le saca fotos, etcétera, etcétera. Ni hablar en el Poder Judicial, ¿no? Todos los expedientes judiciales también son públicos, salvo los penales, pero todo lo que son juzgados comunes, uno va, pide el expediente y lo puede ver, no le tiene que preguntar nada. Pero el Poder Judicial están más acostumbrados, diríamos. Pero en la administración pública uno siempre se va a pedir un expediente, ya, ¿quiénes le preguntan? ¿Sí? El penal confirma abogado. Claro, está bien. Y ahí ya se lo pregunta. Exactamente. Bueno, acá voy a leerle lo que le hablé del acto motivado. Yo creo que es una carencia muy fuerte que hay, ¿tá? En nuestro Estado, es hacer los actos administrativos motivados. ¿tá? Todo acto administrativo deberá ser motivado, explicándose las razones de hecho y de derecho que lo fundamentan. No son admisibles fórmulas generales en fundamentación, sino que deberá hacerse una relación directa y concreta de hechos, ¿tá? Del caso específico de resolución, exponiéndose además las razones que con referencia a él en particular justifican la decisión adoptada. Este año tuvimos en la Junta un expediente, ¿tá? Que por 4 jerarcas, hasta la propia intendenta, era resuélvese como el informe de Fojas-Tal, resuélvese como el informe de Fojas-Tal, resuélvese como el informe de Fojas-Tal, resuélvese como el informe de Fojas-Tal. El informe de Fojas-Tal era un abogado que daba ciertas consideraciones y decía, me parece que capaz habría que hacer esto. No hubo ningún funcionario, ningún jerarca, ¿tá? Que se sentara y dijera, a ver, estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado por esto, esto y esto, o no estoy de acuerdo con eso. O sea, una resolución que era resuélvese cómo, por 4 instancias, resuélvese cómo, eso es nulo, aparte es nulo. O sea, si eso lo agarra el TSA, es nulo. Y eso llevó a la Junta, lo devolvimos, ¿tá? Y cuando lo devolvimos, volvió con un visto, considerando, atento y con todo, como corresponde. Digo, pero para que pase, en ese caso me acuerdo de que estaba firmado por Prato, ¿tá? Para que Prato firme eso, porque es una práctica habitual y común. El digesto, esto es decreto 500, ¿tá? Estado central. El digesto prevé básicamente lo mismo. El digesto municipal de la Intendencia de Montevideo, de la mayoría de intendencias, prevé, diría en general, lo mismo. Economía, celeridad y eficacia, flexibilidad e informalismo a favor del administrado, ausencia de ritualismos, pero el digesto tiene un agregado, ¿tá? Motivación de la decisión. El digesto departamental tiene un agregado interesante, que es: cualquier persona tiene derecho de acceso a la información pública que emane o esté en posesión de la administración, sin necesidad de justificar las razones para ello. O sea, cualquier persona tiene derecho de acceso a la información pública que emane o esté en posesión de la administración, sin necesidad de justificar las razones para ello. Esto es el artículo R24, literal M. Literal M. O sea, más claro, imposible. Ahora, vayan al quinto piso ahí de donde Viviano se pelea, ¿verdad? Que es toda la parte de arquitectura, y pidan el expediente del edificio tal. A ver si se lo va a dar alguien. No se lo va a dar nadie. Imposible que se lo den. Pero imposible. Otra cosa. Sobre soportes y formatos. Esto, lo que voy a leer ahora, está también en el decreto 500. Los documentos se pueden hacer llegar a la administración entregándolos personalmente, vía fax o por otros medios de transmisión a distancia. O sea que si un día están apurados y no llegan, fax o correo electrónico, entran a la casilla de BPS, el que aparece ahí en la página web, y lo mandan por correo electrónico. Toda la norma dice que es válido. Obviamente que después cuando vayan, y van a decir, usted no lo presentó. Y yo digo, no, pero lo mandé por mail. ¿A dónde? Al ciberespacio, porque aparte esas casillas en cambio son el ciberespacio. ¿Tá? Pero ustedes después, con ese mail que enviaron a la casilla que está comunicada en las páginas web, van a poder justificar que presentaron el recurso en tiempo y forma o que agregaron algo en tiempo y forma. Recepción de denuncias, algo que es importante, que está en el digesto también, que cuando uno quiere hacer una denuncia anónima lo puede hacer. Digo, porque en general uno siempre que va a presentar algo, si no presenta el nombre y el apellido y la cédula, imposible, no.
¿tá? Está en el R35 que si se presenta una denuncia, en el A dice ningún dato personal que identifique a o la denunciante será incluido. O sea que eso está bien. Pues dice, no podrá rechazar, de vuelta sobre la Intendencia de Montevideo, no podrá rechazar escritos ni pruebas presentadas por las personas interesadas, ni negar el acceso de estas y sus representantes a las actuaciones administrativas. Se repite lo mismo, en los casos que el escrito presentado mereciera observaciones, ¿tá? Se las hará conocer de inmediato a la persona interesada, y si ésta no las aceptase, igualmente lo admitirá, consignado al pie de las observaciones. Y luego dice que se le otorgará un plazo de 10 días bajo procedimiento de archivar las actas de actuaciones. O sea, si después del administrado, o sea, me lo tuvieron que aceptar y si no lo aceptaron, ¿tá? O sea, tienen que aceptarlo y darme 10 días para subsanar lo que ellos consideren pertinente. Cosa que en Antel Arena no hicieron. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué pasa cuando el funcionario que te recibe el escrito no te informa de que estás cometiendo una omisión y sabes perfectamente que me refiero a las credenciales cívicas? Te reciben el escrito y después te dicen que estás en falta por no haber presentado las credenciales y se te vencieron los plazos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicimos nada? El escrito no hicimos, presentamos todo, pero ahí... ¿Pero qué pasó? ¿No podemos mandar al señor aquel grandote? Nosotros presentamos todos los recursos correspondientes en base a eso. Lo que pasa es que ¿quién resuelve un recurso en la Cámara de Representantes? La propia Cámara. La propia Cámara lo llevó, o sea, el funcionario lo llevó a su jerarca, que era la Cámara, y su jerarca, ¡pum!, mano de yeso, para afuera. Nosotros lo pudimos haber llevado al TCA eso, porque eso era el Poder Legislativo, un órgano legislativo en función administrativa. Era un órgano legislativo pero haciendo un acto administrativo, colegiado. Lo pudimos haber llevado al TCA, no lo hicimos. O sea, era una batalla política, la perdimos. Si ganábamos después en el TCA dentro de 3 años, iba a volver y íbamos a perder de vuelta, porque igual en el fondo íbamos a perder. O sea, fue por eso de que no lo hicimos. El digesto en el R71 repite, la exhibición de los expedientes administrativos a los fines de su consulta serán permitidas en todos los casos, salvo respecto a las piezas de carácter secreto, etcétera, etcétera. Dos temas más. Derecho a petición, artículo 30 de la Constitución de la República. Todos los ciudadanos tienen derecho a realizar una petición de lo que se le ocurra ante el Estado. O sea, me tienen que recibir el papel, sellármelo y poner un número de expediente. Después que me digan que no, me dirán que sí, veremos. Digo, porque muchas veces uno va con algún planteo, vecinos, vecinas que van con algún planteo medio estrafalario quizás, medio, el funcionario agarra eso y esto no tiene nada con nada. Bueno, no. Derecho a petición está y te lo tienen que recibir siempre. ¿Y qué vigencia tiene para contestar? No, ahí tenemos un problema. Como dije, la Constitución es bastante pro-Estado. Bueno, pero tengo el número de expediente por lo menos. Y en base al número de expediente puedo ir y decir, bueno, y esto en qué está, y puedo empezar a presionar. No. Hay dos tipos de peticiones, está la petición simple y la petición calificada. Esto ya es medio complejo, pero hacia la petición simple no hay plazo de respuesta, podrían no responderte nunca. ¿Quién valora si es simple o si es Calificado. Bueno, la petición calificada es cuando hay un interés legítimo detrás. Por ejemplo, una petición simple vendría a ser: me gustaría que construyan una plaza de deporte aquí en la esquina de mi barrio. Eso es una petición simple. Una petición calificada podría ser: mire, la plaza de deporte que usted está construyendo me está dañando mi terreno porque está haciendo tal y tal cosa, ¿no? Entonces ahí ya la petición es calificada, porque me está causando un daño directo a algo, diríamos, mío. O sea, ahí puede haber 1000 ejemplos, eso hay que llevarlo a la práctica. Y puede haber zonas grises, obviamente, ¿no? Puede haber zonas grises. Un consejo, te digo, una oficina pública que te brinde información a medios, catastro nacional, en la calle Rondón. Entonces pedís un expediente, generalmente vas a la parte, cuando tenemos que sacar información sobre las PH, las propiedades horizontales. Es una carpeta, tenés que sacar todos los datos porque lo necesitas como trabajo.
Entonces es pública la información. Vos vas, pedís, te miran la cara, a ver qué cara tenés, te tiran el expediente en seco con asco. Entonces, el expediente es incopiable. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Me lo puedo llevar a fotocopiar? No. Y entonces, bueno, se va a la funcionaria y empieza a sacar fotos. Te vienen y te relajan todo. Entonces, durante una vez, 2 veces, 3 veces, dije, bueno, está bien, me senté, copié todos los datos, me tomé el trabajo, pasé 1 hora, 2 horas. La última vez que fui, le dije, ¿sabe qué? Le voy a sacar fotos igual, aunque usted proteste. Chao. Lo volví a abrir, puse la máquina y le saqué fotos. Pero a Greco. El tema ahí, la pregunta es ¿quién se pelea? O sea, ¿quién está ¿Pero dispuesto a qué llegar? es el artículo al que tengo que referirme para decir que puedo sacarle fotos y que tengo el derecho? Buscamos. No, yo digo para ver, porque te juro que es un placer para mí poder ir refregárselos con la trucha. Habla Dice que yo puedo sacar fotos. Exacto, El artículo 24 el 24 literario del registro municipal. habla Esto es de... catástrofe Estamos nacional. hablando de nacional. Sería esto catástrofe nacional. Tengo que buscar. Ahí está el decreto Después también. me lo decís, pero me has dejado contenta con esto. A ver, está el artículo que habla de la reproducción, que uno puede reproducirlo. Habla de la palabra reproducción. La reproducción como tenga ganas. Porque vos dijiste, ¿te la puedes llevar a fotocopiar? No, te dicen, no. Bueno, claro, a ver, el Estado te podría dictar una resolución que diga, dado el estado de conservación de los expedientes y atento a que hay que mantener su integridad, se prohíbe el retiro de oficina. ¿Tá? Ahora, si hacen eso, tienen que o microfilmarlo o sacarle tener una fotos. fotocopia. Tienen que inventar algo. Claro. ¿Tá? O sea, Y cobrar tienen que dar la solución. fotocopia. Lo que no puede pasar es diríamos, el capricho cultural de las cosas. Y ahí la pregunta es quién se pelea. Porque todos vamos y aceptamos pacíficamente las normas que nos dicen, por una simple razón. De años hasta un día. Martín, Sí, lo que le pasa a ella pasaba hasta un tiempo atrás con las historias clínicas. claro. La historia clínica era de cualquier hora del paciente. Hoy te cobran por fotocopia. Exactamente. Son tantas horas. Igual no se entiende, ¿no? Igual no se entiende. Ahí dice, artículo 68. El derecho a tomar vistas, actuaciones, revisiones, bla, 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 comprende no solo la facultad de revisar y leer las actuaciones, sino también la de copiar o reproducir por cualquier medio todo o parte de ellas. 78. 60. 78. 78. El decreto Falta 500. el boliviano, yo también. Artículo 78 del decreto 500. Pasa que no hay, realmente, como el funcionario público en el ejercicio de sus funciones tiene una presunción de legalidad, o sea, obviamente, y más para el ciudadano común. Si viene un funcionario público atrás de una baranda y me dice algo, debe ser así. Y todos lo aceptamos pacíficamente, eso. Pero es aún peor. Los operadores del sistema jurídico, que sabemos que no es así, igual lo aceptamos pacíficamente. ¿Por qué? Para que me salga más rápido, para no complicarme la vida, para no pelearme, porque después tengo que volver de vuelta. Tengo que volver, tengo que hablar de vuelta con el funcionario. Entonces, como que vamos aceptando a lo largo del tiempo prácticas indebidas continuamente. Por eso el empleado público hace lo que quiere. Bueno, y ahí terminamos con cultura concreta. Sí, dale. Salvo los que están acá, que son buenísimos, ¿sí? Por supuesto. No, pero por eso es fundamental que el funcionario o sea, lo tomemos, el funcionario público, como el primer, diríamos, gestor de los derechos humanos. Es el primer gestor de los derechos humanos porque tener un Estado que, derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos, hay que hablar de todos los derechos humanos y empezar a ampliar la concepción de derechos humanos. Tener un Estado que me responda en tiempo y forma y que me dé ciertas soluciones mínimas es parte de los derechos humanos. Y el funcionario público es el primero, el que está en la baranda es el que tiene que estar instruido, o sea, no puede ser. Está lleno de no instruidos. Está lleno de no instruidos, bueno, es un problema. O sea, ¿Cómo podemos hacer? es un problema país. Ahí lo que dijo Dante es importante. Si solo capacitan a nivel gerencial, Claro. el que trata al cliente no es el gerente, Por eso- es el que está en la barra. Porque si Ahí uno va, pésimo. es lo que yo le si uno va y empieza a pelearse, empieza a llevar papeles y cosas, el funcionario ya... Y además el tipo que está en la barra es el que más se frustra. Porque todo el día se
choca con gente que lo trata como inútil. Totalmente. Pero Se justamente pelean por no estar en la barra porque no están capacitados. no es culpa del funcionario. Acá eso es lo que entender es culpa, es un problema país, culpa del Estado, culpa nuestra cuando fuimos gobierno, que fuimos alimentando esto, y ahora sigue. O sea, También funciona. es lo que yo... Dale, Gloria. Saben que en la Corte Electoral no te dejan ver los expedientes. ¿Y saben por qué? Porque es en defensa de los datos personales. Solo Porque catalogados confidenciales. claro, porque yo no podría pedir los datos de Joaquín Bueno o los datos, no, tengo que ser sanguíneo hasta determinada Línea. línea y si Sí. no, no lo podéis Claro. pedir. Pero ahí entra, como decía Ah, Dante, pero ahí la es otro tema. confidencialidad Ahí es otro tema. del expediente. Es otro tema. Es una cosa, por ejemplo, Con el área- la Plaza de Deporte, que estamos con el libro, Imagino que más. y el expediente de la Plaza de Deporte. Eso es una cuestión administrativa del Estado. Ahí no hay ningún dato confidencial. El edificio que están construyendo con exoneraciones y con esto y lo otro. Ahí no tienen ningún dato personal. Y esa información es inaccesible. Pongo un ejemplo. En el caso de la Intendencia, Catastro se lo da a cualquiera esa información. Catastro se lo da La cualquiera. Intendencia solo se lo da a arquitectos o ingenieros. La Intendencia, para que tengan esa información, tiene que ser arquitecto o ingeniero. Bueno, está. O Dante Nieves. Si no, no te lo da. Eso está mal. Eso está mal. Yo en su momento hablé con Prat por ese tema, ¿tá? Porque de la Asociación de Rematadores me dijeron, mirá, nosotros rematamos muchos bienes, tenemos que tener esa información porque yo tengo que saber. ¿Está? Y a los rematadores no, ingenieros, entonces los rematadores tienen que contratar a un arquitecto o un ingeniero para que vayan a pedirla y después se la den. No seas malo. Son cosas de los ¿Por qué le arquitectos. tenemos que contratar a ustedes, nosotros, todo el resto de la Exacto. Usted no Y va a cosas de los contratar al arquitectos, arquitecto. No, pará. Por dos motivos, porque hay la ley de acceso a información pública, está el digesto y está la ley de rematadores que dice que todas las oficinas públicas deben proveer a los rematadores toda la información necesaria a efectos de cumplir con su labor. Somos los auxiliares de la justicia. Auxiliares de la justicia. Y no se la dan. ¿Por qué? No se la dan porque el señor Prat se le ocurrió, la respuesta literal es, no están capacitados para interpretar la información. Se jubiló, te Ya sé que se murió, pero muy jodido que digan, no están capacitados para interpretar la información. O sea, no es quien para resolverlo. Ya hay una resolución en la Intendencia de esa área que lo dice. Solo se lo damos a ingenieros, arquitectos, porque los demás ciudadanos no están capacitados para interpretar la información. Todas las leyes, todo lo que hemos leído, dice que esa información es pública. Convengamos que aparte es información de alto valor económico. Y dice, no, entonces me dice, no, esa es información de alto valor económico, y te das cuenta que agarra un rematador y le interpreta mal y hace un negocio que sale mal. ¿Pero qué te importa? Se vende un terreno que diciendo que paga 10 pisos y en realidad paga 5, porque el tipo no entiende mucho. El FOS, el POTEL y todo eso, ¿no? En realidad al señor no le interesa. ¿Tá? El rematador ese rematará eso y nunca más rematará nada. Y se comerá un juicio. Pero bueno. Pero, Martín, Sí. ¿cuántas veces le Que venga el abogado. Siempre. en comisiones de la propia Junta que el único que les lee el expediente es el presidente de la comisión y pretende que los ediles vienen con un expediente que le va leyendo? Totalmente. Eso pasa muchísimas veces. Ah, cierto. Pasan muchas cosas constantemente que nosotros somos culpables también. Digo, en la Junta, un solo ejemplo de la Junta, votamos siempre facultase a, ¿entendés? A exonerar tal cosa. Ese facultase es inconstitucional. Es el típico ejemplo de clase de financiero que lo dan los profesores de izquierda, de derecho, del centro, del medio. ¿Tá? No se puede facultar a exonerar impuestos. ¿Tá? Los impuestos, por el principio de autoimposición de los impuestos, el impuesto únicamente se puede poner la propia ciudadanía a través de sus representantes y no el Ejecutivo. ¿Tá? Tiene que ser exonérese a fulano de tal. Por ejemplo, todavía de facultas a exonerar del 10 al 100% cuando tenga ganas en las cuotas que quiera. Eso no se puede hacer. Y lo hacemos. Y levantamos la mano y sale, y sale. ¿Ah? Yo lo he hablado muchas veces y lo sigo votando. No, pues está mal. Y lo sigo votando. Y está mal. Y todos somos conscientes que está mal. Pero aparte son cosas gruesas. Gruesas. Es decir, o sea, insisto, y esto no es de partido, de derecha, de izquierda. O sea, lo dice la Constitución a texto expreso. Únicamente podrán exonerar los órganos legislativos a propuesta del Ejecutivo. Punto. Y acá no, acá es. El Ejecutivo dice, dame la autorización para exonerar si tengo ganas. Viene para acá, nosotros decimos, exonerar si querés, vuelve para allá y allá exonerar si quieren. Y no funciona así, pero bueno.
Derecho de acceso a la información pública, ley 18381. Esta ley es una ley que aprobó el Frente Amplio y su primer gobierno. Es una ley que atornilló el derecho de todos los ciudadanos a acceder a toda la información en poder del Estado. ¿Tá? 5 años después de aprobarla, el Frente Amplio la está modificando fuertemente y está recortando el acceso a la información pública. En la rendición de cuentas, que todavía no está aprobada, hay modificaciones fuertes a esta ley porque se dieron cuenta que en realidad no querían que fuese tan pública la información en manos del Estado. Pero bueno, eso no está aprobado. Yo quiero hacer otro comentario con respecto a la información pública. No hay garantías de que la información pública que te brinda sea completa. En general, para cualquier persona, si es para nosotros, los legisladores departamentales, los legisladores nacionales, me imagino lo que es para el ciudadano común. Vos pedís un informe, aparte de no cumplirte los plazos y tener que reiterarlo 4 veces, cuando viene la información de lo que ellos quieren informarte. Y seguramente, yo tengo bastantes informantes al respecto, esta calidad fotocopiada, esta no la fotocopies. Esto ponelo, esto no lo pongas. Y anda a comprobarlo. Totalmente. Es imposible controlar eso. Les digo los 2 principios básicos. Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales. O sea, cuando yo voy a pedir un expediente, es información pública, salvo que haya una resolución de confidencialidad, que debería estar dictada con anterioridad a que lo fui a pedir. Porque ahora el jueguito que están haciendo es que lo voy a pedir y después que lo pido es confidencial. El acceso a la información pública, que en principio es todo, es un derecho de todas las personas sin discriminación, de ejercer sin necesidad de justificadas razones por las que se solicita la información. Insisto, no tengo por qué pedir por qué la pido, a nadie le interesa. Luego, es muy larga la ley, es muy buena la primera, ¿tá? Y ahora están, porque aparte la primera prevé los casos de recortar, de que hay casos de que no te la den, ¿tá? Pero ahora van más allá y esta ley, que es muy buena, por el agregado de 2 artículos va a quedar casi y que letra muerta. Ese es un poco el marco general. Les voy a contar 2 experiencias junteras, la Junta Departamental. ¿Tá? Entonces, en el primer año, ¿tá? Entendiendo que el tema de los derechos ciudadanos hay que intentar de ir un poco al cambio cultural y al cambio del derecho chiquito, de esa relación micro que existe entre el Estado y la gente. Presentamos un proyecto, ¿tá? Que se llama Derechos Ciudadanos Mínimos. ¿Tá? Que este proyecto establecía 5 puntos. ¿Tá? Un punto que es que todo funcionario municipal, en ejercicio de sus funciones, debía identificarse con su nombre y apellido ante quien se le solicitase. Punto. Nada más. ¿Tá? Si yo le pregunto cuál es su nombre, señor funcionario, mi nombre es Juan Pérez. A lo que pasaba, sobre todo por teléfono, era o que no te lo daban, o que después de mucho preguntarte tiraban un número. Su nombre, 48352. Ese es su nombre. ¿Por qué? Porque filtro. Hago un filtro más. El señor tiene que irse a recursos humanos, averiguar de quién es el número. No, todo. ¿No? Entonces acá lo que decimos que nombre y apellido. Otra cosa que decía este proyecto es que los ciudadanos tenían autorización para filmar o registrar a los funcionarios en ejercicio de sus funciones, ¿tá? Y en áreas públicas. O sea, funcionarios en ejercicio de sus funciones, cuando estaban en un lugar público o de acceso al público, se les podía registrar, filmarlos, hacer lo que tengan. Porque había una típica discusión, ¿tá? En las barandas de las oficinas, con los inspectores de tránsito, te empiezo a filmar, usted no me puede filmar, usted sí me puede filmar, no me puede filmar, no me puede filmar, no me puede filmar. Era para cubrirme a mí. Entonces era para cubrir a Liber, para que pueda filmar tranquilo. ¿Tá? Y otro elemento que incorporamos a este proyecto fue que en todos los servicios de transporte capitalino, ómnibus, taxis, estuviera el nombre, ¿tá? Y apellido del conductor y guarda, o el taxi del conductor. Cosa que vemos en toda parte del mundo. En Brasil, en Argentina, en toda parte del mundo está. Este proyecto tuvo buena llegada al frente, diríamos, era razonable, ¿no? Y bueno, fue aprobado. En principio fue aprobado, fue una norma que la aprobó
y después fue vetado. Después lo vetó la administración. Una vez vetado por el intendente Olivera, sufrió cambio. ¿Ya? Y lo de las filmaciones voló. Voló porque Adeón dijo, de ninguna manera llevamos lo de las filmaciones que no puedan filmar. Y lo del taxi. ¿Está? No. Lo de la identificación terminó. El número, que ven el número, todo. Quedó ahí, quedó algo, pero no era lo mismo. Porque aparte acá lo que se establecía, porque nosotros tuvimos allá con Jorge un juicio que, ¿cómo era el que firmó tu boleta? El que te sacó el auto. Era un nombre de cualquiera. Charlie, no sé cuánto. Charlie Wood, Charlie Coco, claro. Establecíamos, se prohibía firmar con apodos, todas esas cosas, ¿no? Una cosa que uno ve incluso en los expedientes que se de la Junta, hace mucho apodo, muchas cosas ahí que no corresponde, ¿no? Y previa sanciones para los que hicieran eso. Bueno, al final lo que quedó este proyecto es que se aprobó una norma que dice que en todos los ómnibus de la ciudad tiene que constar el número de guardia conductor. Eso está vigente hace más de un año y estuvo vigente durante un año estuvo vigente que tiene que estar el nombre y apellido. Después lo modificaron porque hubo lío con uno y ahora nombre, número de conductor y número de guarda. Está vigente hace más de un año y medio. No se cumple y no se va a cumplir, ya les adelanto. Pero está absolutamente vigente. Martín, en el 2003 que saqué la libreta profesional de todo tipo de vehículos, en la de ómnibus, una de las preguntas que vos tenías que contestar sí o no, decía cómo debe usar el conductor de ómnibus el corte de pelo. Y una de las opciones era 2 centímetros. Señores, por favor. ¿Cómo debe usar el conductor el corte de pelo? Y la respuesta era 2 centímetros arriba del cuello de la camisa a estilo americano. Respuesta afirmativa era esa, la respuesta afirmativa. 2003 te estoy hablando. Pero digo, ya en 2003 eran bastante peludos los conductores, ¿verdad? Camisa abierta y demás. O sea, eso está en la libreta de conducir que te estaban profesional que te estaban tomando. Por eso yo no la saco. Otra cosa que propusimos, y esta no fue aprobada, ¿tá? Era que el tema de la identificación de los funcionarios, o sea, que se tienen que identificar con su nombre y apellido, la posibilidad de recurrir los actos administrativos, ¿tá? Y se los leo. Que conocer el nombre y apellido, ser informado del nombre y apellido del jerarca y lugar donde ubicarlo, informar los 10 días de recurso administrativo, que exhibir los expedientes y el derecho de petición. O sea, 5 cositas muy simples, ¿no? El nombre de tu superior, la posibilidad de acceder a los expedientes, ¿no? Exhibir el expediente y sacarle copia, ¿no? El tema de los recursos administrativos, cómo proceden, bien simple, 10 días, ¿no? Nosotros propusimos que todo eso estuviese incluido al dorso de todas las facturas de contribución inmobiliaria, impuestos de puerta, tasa general, al dorso de todos los recibos de multa de los inspectores de inspección general y de inspectores de tránsito, ¿tá? Y que en las reparticiones con atención al público se pusiera un cartelito, ¿tá? Que dijera usted tiene derecho a 2 puntos, ¿no? Esto, cosas de una sencillez y simplez brutal, que nadie niega su vigencia, todos reconocen que eso es vigente, que es derecho, que todos tenemos derecho a eso, ¿tá? Pero no sale. No sale porque hoy vivimos un momento donde los funcionarios, con razón, ya que con razón y es humano, sienten que son agredidos y sienten que si le pones esa información al ciudadano, el ciudadano va a venir a cascotearlos y a arruinarle la vida, y entran en pánico, y entonces los funcionarios trasladan eso para arriba y es como que no, y no lo hacemos. ¿Tá? El argumento, por ejemplo, de la UNOT para que no se pusiera el nombre, apellido y el cartelito con el nombre es el de la violencia. Que tienen miedo que se violenten con ellos. La gente, no sé, se violenten con... No sé cómo, ¿no? Pero hay como mucho miedo por eso. Si insulten, le agreguen el nombre. Y lo busquen, no, en Facebook hablaba, no, pero buscan en Facebook, después dicen cualquier cosa. Yo creo que es un tema cultural, ¿tá? A ver, si en ciudades como, vos ahora estuviste en Lima, imagino que en los taxis, en los centros de taxi, está el nombre y apellido de
Es una ciudad muy especial. No, no, Muy especial. Nada. Pero el nombre del juez del partido de Uruguay-Perú lo saben todos y los peruanos están buscándolo. Doy fe. Por ejemplo, en Buenos Aires está en todos lados. En San Pablo, que es una ciudad, a ver, si será una ciudad complicada, pero te digo, está en todos lados. Así que acá un argumento de la violencia es un tema cultural. Hay que cambiar la cabeza. Y estas normas eran más que, yo sé, o sea, son muy sencillas. O sea, no hay, pero yo creo que cambia la cabeza. De que el ciudadano, y más el ciudadano que no está muy informado, vaya y diga, mire, tengo derecho a saber el nombre, tengo derecho a saber quién es el superior, tengo derecho a ver el expediente, tengo derecho a presentar un recurso, que no sé muy bien lo que es, pero ya me suena algo, tengo derecho a presentar un recurso, ya me gusta. Ahí tengo derecho a llevarme una copia del expediente. Ya está, es bastante. Dale. No, esto vino, este tema que tú estás planteando, con la reapertura democrática. Durante la dictadura, cualquier funcionario público al responder el teléfono debía decir la oficina, su nombre, buenos días o buenas tardes. Y era sancionado si no cumplía todos esos pasos. Qué bueno. Entonces, lo primero que hicieron, el primer día que asumió Sanguinetti, dejaron de decir quién era el que tenía el teléfono. La dictadura fue terrible. Eso nomás. Hola. Claro, Eso por suerte, donde dice hable. Sí, ¿Qué querés? nos fuimos para el otro lado. Ahora ni atiende, así que... Lo decía la guía de instructivo, la guía propia de guía telefónica, cómo debía presentarse. A ver, el esto funcionario es, a atender el me teléfono. parece, insisto, son cosas simples que se pueden hacer, que es voluntad. Es voluntad de los jerarcas políticas ponerlas en funcionamiento. Y después, a ver, funcionario, acá está el instructivo mínimo, las cosas que usted tiene que saber. Mire que las cosas que tiene que saber, que yo le estoy diciendo, entran en dos carillas. Acá no hay que hacer un curso de Derecho Administrativo, o sea, no hay que hacer un curso de 6 meses, de un año, o ir a la Facultad de Derecho. Son dos carillas de cosas elementales, que no se saben. Los que tengan más de 30 años podrán recordar, No. podrán consultar a su padre. Cada ómnibus había un cartelito con él, y cuando subía el guarda o el chofer, En realidad, De Transmedia. ahora ya ni siquiera viene con eso. Ordenémonos. A mí me parece que se está muy a las expensas del tipo de jerarca que se tenga en la sección del Estado a la cual nos estemos refiriendo concretamente. Si usted es un jerarca que se preocupa porque sus subalternos estén capacitados y traten bien al público, esa sección probablemente funcione de buena manera. Pero también le puede llegar a pasar a ese mismo jerarca, idealizándolo, le puede llegar a pasar de que sus funcionarios le trabajen a media máquina o no estén interesados en ser todos los correctos, todos los promotores de los derechos del ciudadano que debieran de serlo. Entonces, ahí, en ese cambio de cultura, yo creo que tiene que empezar a prevalecer la cultura de la cooperación, más que la cultura de la confrontación. Y la cooperación viene de parte del ciudadano hacia el funcionario, del funcionario hacia el ciudadano y del funcionario hacia su jerarca. Y es deber del jerarca y de la administración capacitar. Yo no sabía lo que dijo Dante, me parece una aberración que el tipo que está en la barra no conozca todas estas cosas y que solo cuando llega a nivel gerencial se las explica. Entonces, Si lo mandan a servicio civil, si lo mandan, es peor todavía. Entonces, a ver, nosotros no podemos, y sobre todo lo digo como ballistas, pretender tener un Estado eficiente sin comenzar a cambiar estas cosas. Y a mí me parece que, porque hay Estados en el mundo que son grandes y eficientes y que hacen muchas cosas y que son eficientes, pero hay cosas de derecho administrativo que van de suyo, que son básicas. Y acá vemos algo que yo no lo sabía, me parece que está espantoso. Y por decir algo, para cerrar, a mí me parece que tiene que haber mínimos de capacitación para los funcionarios públicos y tiene que haber mínimos de logros y de rendimientos haciendo responsable al jerarca y al funcionario. Y tiene que haber evaluación por lustros o por periodos. Y si esos mínimos no se cumplen de capacitación y de logros, esto que se llama omisión, idoneidad o delito, que a muchos les suena, ya tiene que ir con una sentencia poco menos que en contra del Parlamento.
Porque el jerarca no tiene cómo sancionar a un tipo que no le labura, porque sabe que el probar la omisión, la idoneidad o el delito le es totalmente complicado, penoso, largo, y cuando llega al Parlamento la cosa se diluye. Entonces lo mejor que puede hacer un jerarca que es responsable muchas veces es al tipo que no quiere laburar, ponerlo en un rincón y dejarlo que se aburra. Porque es como que... Entonces, de estas cosas creo que tenemos que hablar. Creo que se hace. Como dato ilustrativo de lo que estamos diciendo y lo que decía Flavio, entren los más jóvenes, que son los que están en condiciones a la búsqueda de oportunidades laborales, o a la página de Uruguay Trabaja, o a los llamados que hay de las empresas del Estado, que están en todas las páginas web, y en los requisitos de qué va a constar las pruebas de conocimiento, van a ver que en ningún lado está de que tengan que conocer, que se lo deben proveer además, el reglamento de la organización a la cual van a trabajar y el decreto 500, por ejemplo, que es básico. Y hubiera quedado peor, aunque los más afines al gobierno, como que lo escuché el otro día, dice, desde los arcones del Pachecato sacaron el decreto 401. Creo que estos días lo han escuchado hablar mucho por el conflicto de acá. El decreto 401 son de los arcones del ARPA de Pacheco, porque fue votado en el 2008 por Tabaré Vázquez, que dice que si un jefe estima que un funcionario en unas medidas gremiales no está de paro, pero dice voy a trabajar al reglamento ajustándome al perfil de mi cargo, o sea, si lo mío es atender el teléfono, no voy a hacer más que atender el teléfono. El jefe directo va a evaluar si atendió correctamente el teléfono, siendo lo más cercano, lo más mínimo, y si el jefe dice, lo atendió con cierta displicencia, le pueden descontar horas del jornal que trabajó. Eso dice el decreto 401, que se está aplicando ahora y que va a ser denunciado a la OIT, porque es la violación ya de todas las normas laborales. Todo eso se aplica, se acaba de aplicar. En ANCAC En este momento lo aplicaron 2 veces. Bueno, o sea, yo creo que lo que es 10.000 pesos sueldo le cobraban algunos compañeros. O sea, lo que es importante, ya que ahora no estamos en el gobierno, esperemos estarlo no mucho para empezar a trabajar estas cosas, es tratar de saberlo para ser uno y los amigos y los conocidos promotores de estas cosas. ¿Por qué? Porque todos los habitantes aprenden. ¿tá? Y uno ha tenido alguna experiencia de ir a un organismo, pelearse, después ir a los 6 meses y ver cómo en realidad incorporaron ¿tá? lo que aprendieron en una pelea con un ciudadano. ¿tá? O sea, la exigencia de cada uno de los ciudadanos en el cumplimiento de ciertas cosas hace que, en vez del jerarca enseñarle, como debería ser, en vez del Estado enseñarle a los funcionarios cómo hacer las cosas, la ciudadanía también puede terminar enseñándole mediante el método, que no es el más adecuado, pero bueno, que hay que seguir y pelearse, ¿tá? Y de a poquito las cosas pueden ir mejorando. Ahora, si estamos en la de siempre, en la cual me incluyo, que es no nos peleemos el funcionario, porque después lo venir de vuelta, porque quiero que el trámite salga rápido, por esto, por lo otro, no pasa nada y todo sigue. Entonces digo, es una disyuntiva complicada. Uno que trabaja en todas estas cosas, a veces, habitualmente no nos peleemos porque si no nos sentimos más de esta. ¿Por qué? Porque una pelea hace que el trámite complicado que duraba una semana, o sea, demora una semana, debería durar 2 días. Y para que dure 2 días, en vez de una semana me peleo y dura 20 días. ¿no? Entonces, se complica. O sea, entramos en un tema que por mi interés personal no me peleo. Sobre todo a los que tienen que volver, como ustedes, abogados, nosotros... Sí. Entonces, es complicado, pero hay que saber y estar, y sobre todo para el ciudadano común. Yo creo que estas cosas debería saber el ciudadano común, y es por eso lo que propusimos en la Junta. El ciudadano común tiene que saber 5 o 6 cositas que tiene derecho, que hoy no las sabe. ¿Por qué? Porque si uno sabe que tiene derecho, si la ve que está en el de lo trata mal el funcionario y ¡pac! ¿Quién es tu superior? ¿Cómo te llamas? Dame el expediente. Hay que enseñarle en la escuela, en el liceo. Educación social y cívica. ¿Por qué no se enseña? A ver, son 7 cositas que si funcionaran bien, la calidad de la administración pública sería mucho mejor. 7 cosas sencillas, cosas muy pequeñas. ¿no? Bueno, por acá me quedo.
Muy bien. Chao. Sí, ya invitados para dentro de 2 lunes a escuchar a Jean-Paul Terry sobre los temas electorales, que bien interesante va a estar también. Fue una magnífica exposición, pero de hecho hemos estado preguntando. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, por supuesto lo puede hacer. Si no es así, nos estamos viendo. Muchas gracias.